hay estabilidad laboral, no hay renovación de contrato. Estipendio, diferencia en el concepto, estipendio es una propina. Yo creo que no deberíamos malentender esto. El país lo que requiere es articular todo lo que cada uno de los ministerios tiene. Señor presidente, yo le pido a la representación nacional que lean este proyecto de ley. No es negativo. Se ha comentado inclusive en el caso del ejército, que debe ser voluntario, pero el voluntarismo, por el voluntarismo también es negativo. Se requiere organización, estructuración. Por eso aquí se plantea como sistema, con un ente regulador. Sistema no significa un conjunto de órganos, puede ser un sistema normativo. Hay que revisar en todo caso la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Sistema no significa necesariamente órganos, significa también normas. Para culminar. Ok, terminó. Perfecto, gracias. Congresista Gamarra. Perdón, congresista Gamarra. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Presidente, el congresista Ceballos me pide una interrupción, por favor. Congresista Ceballos. Gracias, presidente. Creo que este proyecto resulta bastante importante por los principios en los cuales descansa, ¿no? Solidaridad, equidad, altruismo, pero también creo que hay una clara suspicacia respecto a la posibilidad de que pueda politizarse. Pero esta oportunidad, presidente, me permite un poco refrescar la memoria de este pleno. Desde el 5 de julio del año pasado, 2012, está el proyecto de ley 00595, denominado Ley que crea el Servicio Social Universitario. El mismo que descansa en 6 proyectos de ley presentados respectivamente por diversos congresistas. Y más aún, 5 cartas reiteradas presentadas por el congresista Tomás Zamudio piden que este proyecto de ley sea agendado más allá de un año. Y sin embargo, si tratamos de consistenciar ambos proyectos, creo que tienen el mismo espíritu. Pero creo que el proyecto inicial del año pasado es mejor, porque me hago eco de 2 opiniones especializadas. Una de la ministra de Educación, que respecto a este proyecto dice: podrían contribuir los estudiantes universitarios con la disminución de las situaciones de violencia en las instituciones educativas. ¿Le concede la segunda interrupción con esa cuña? Por excepción, saben, señores parlamentarios, el tiempo que tienen, deben administrarse, por favor. Culmine por excepción. Le agradezco por la lealtad, colega Virgilio. La ENR a este respecto dice: la iniciativa legislativa mejorará la relación entre la universidad y la sociedad. ¿Qué mejor argumento, señor presidente, para que este proyecto de ley finalmente pueda ser agendado? Con el ánimo de mejorar los contenidos y poderlos conciliar ambos, me adhiero a la propuesta planteada respecto a la cuestión previa de que estos 2 proyectos puedan finalmente ser consistenciados y en su oportunidad ser agendados. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Tejada. Gracias, presidente. Presidente, se ha señalado que con este proyecto se reemplazarían espacios de participación como las rondas campesinas u otros. La verdad, de una revisión de todo el proyecto, no hay ninguna parte en la que se haga alusión a ese tipo de organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto no las contempla. Este proyecto articula los espacios de voluntariado, varios de los cuales ya existen, y les aumenta algunos como el servicio de voluntariado universitario, de manera que no tiene nada que ver con las organizaciones, con los espacios de participación que ya han sido conquistados en la sociedad, que tienen un camino diferente. Solamente quería aclarar ese aspecto porque sí, me parece preocupante que se confundan algunas cosas y que no se entiendan la naturaleza importante de este proyecto de ley, que además tiene una suerte de lógica de ley marco, que está articulando y está buscando indicar cómo debe funcionar cada espacio de voluntariado
que si bien en algunos espacios como el sector privado puede haber funcionado mejor, no ha sido así en el sector público, donde hay dificultad para tener a profesionales, por ejemplo, que vayan a las municipalidades a aplicar sus conocimientos de manera voluntaria. Puede iniciar con esa cuña. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Colegas, yo primero quiero empezar mi intervención con dos datos que quiero que me presten atención. En el mundo tenemos más o menos 190 millones de personas que trabajan en los voluntariados. Estos 190 millones de personas representan más o menos el 20% de las personas mayores del planeta. Y esos 190 millones de personas generan un 5% de Producto Interno de los ingresos de los países donde se trabaja el voluntariado. Segundo dato numérico, estimados colegas. Según la UNICEF, en el año 2000, con 10 millones de voluntarios se han logrado vacunar a 550 millones de niños. Con 10 millones de personas se han vacunado 550 millones de niños. Les hago referencia a esos datos numéricos, colegas, para tener una visión más clara y más amplia de lo que es el voluntariado. El voluntariado no es esta pequeña visión que se pueda tener para el próximo año o los recursos que tenga que darse en este proyecto de ley. El voluntariado debe tener una visión mucho más amplia, de más largo alcance y de mucho más interés social. Desafortunadamente, colegas, los economistas que ven el desarrollo del país solo desde el punto de vista económico creen que los voluntarios no aportan nada. Los economistas que creen que solo el mercado resuelve los problemas piensan que el voluntariado no es importante. Y por otro lado, desafortunadamente también los economistas no saben valorar lo importante que es la labor social, no saben valorar lo importante que es la solidaridad. Ese concepto de solidaridad que no está mirando la rentabilidad, que no está mirando los beneficios, que no está dentro del mercado, pero que al margen del mercado hace un gran servicio en bien de la humanidad. Por eso, colegas, yo creo que es muy importante apoyar esta ley porque además podríamos tener tres grandes beneficios en nuestra sociedad. Primero, que es un gran generador de bienes y servicios. ¿Cuánto se construye en losas deportivas? ¿Cuánto se construye en caminos? ¿Cuánto se construye en templos, en iglesias? ¿Cuánto se construye en caminos, en bienes y servicios que es para el bien de la sociedad? Ahí donde no llegue el Estado, ahí donde llegue el capital, ahí donde no llegue el mercado, ahí se construyen los bienes y servicios a través del voluntariado, estimados colegas. Por otro lado, colegas, lo más importante es que se construye un gran capital social. Esa unidad de los ciudadanos para apoyar ese conjunto de personas que sueñan, que se levantan en la mañana, que se acuestan en la tarde con la gana de ayudar a sus prójimos, ese gran conjunto forma una gran capital social que es lo importante para el desarrollo. El desarrollo del país, el desarrollo del planeta no está solo en el capital. El desarrollo de nuestro país, un desarrollo integral, está en función del gran capital social que tengamos, con la educación, con la salud, con la cultura, con el deporte, con la música. Con ese capital social podemos hacer nuestro país un país mucho más grande. Culmine, por favor. Por tanto, colegas, los invoco a que apoyemos este proyecto de ley, porque en este proyecto de ley hay dos conceptos fundamentales: el amor y el civismo, y el amor y el civismo son recursos interminables, y el amor y el civismo crece cuanto más lo ejercitamos y con ejemplo. Gracias, presidente. Gracias. No estando el congresista Gamarra, el congresista Zamudio. La pregunta, presidente, ¿es necesario apoyar una ley como la que estamos debatiendo? Y la respuesta es sí. Y un sí contundente. A veces algunos colegas hablan con el hígado y no se han dado la molestia ni siquiera de revisar ni leer el dictamen. Este dictamen en la página 5 señala que existen 5 iniciativas legislativas: 342, 352, 593, 720, 747 y 769. Y ni siquiera se dan la molestia de ver que una de estas iniciativas que debe acumularse en este dictamen es la iniciativa del congresista Elar Valdés Melgar, presentada por la bancada fujimorista. Existe la otra iniciativa
de alianza parlamentaria, la iniciativa presentada por el congresista Javier Díaz Canseco y la iniciativa presentada por el Partido Nacionalista Gana Perú. En esa medida hay consenso en este Parlamento, señor presidente, para aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Es necesario, perdón un ratito, déjeme terminar, congresista Dammler, déjeme concluir y después le doy la interrupción. Entonces, presidente, lo que queremos señalar es que esta iniciativa crea el servicio social del voluntariado como un servicio funcional, a fin de consolidar y fomentar el civismo y la solidaridad y la conciencia social en la ciudadanía a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Nosotros, presidente, no tenemos representantes en todas las regiones del país, tampoco en los municipios, y esto garantiza de que esta iniciativa es importante para impulsar el voluntariado en el país. Me pide una interrupción el congresista Manuel Dammler, con el mayor gusto. Congresista Dammler. Sí, señor presidente, agradezco la posibilidad de la interrupción. El congresista Díaz Canseco presentó ciertamente el proyecto de ley, lo he mencionado en mi intervención, y ese proyecto se sustentaba justamente en esos movimientos de ciudadanía, que como bien se han reconocido por las ciencias sociales, son parte de la autoconstrucción del Perú, y que siguen vigentes con la normatividad muy amplia que existe, pero se le da a esos mismos movimientos ciudadanos su capacidad de autorregularse y de participar en acuerdo con el Estado. Aquí no hay un consenso porque se menciona en el proyecto de ley. El proyecto de ley que se está presentando es contradictorio con eso, porque en vez de ciudadanía, crea clientelas. Puede continuar, congresista Zamudio. El proyecto de ley lo hemos debatido con el congresista Díaz Canseco y lo hemos consensuado, porque el proyecto nuestro habla del Servicio Civil Agrario, el CECIGRE agrario, que es importante vincular a la universidad al proceso y desarrollo económico del país. Me pide una interrupción el congresista Martín Rivas, con el mayor gusto, si usted lo permite, señor presidente. Congresista Rivas. Gracias, congresista Zamudio. Ciertamente qué pena que no esté el colega Díaz Canseco para que pueda defender su proyecto. Ciertamente yo creo que se hubiera expresado que este proyecto es netamente integrador. Algunos de los jóvenes de aquella época, de los años 97, 98, el año 93, recuerdo cuando teníamos que hacer el servicio civil de graduados, en el que evidentemente era necesaria nuestra participación previo a ejercer algún oficio o una profesión. Los que van a recibirse de abogado lo hacen. También tenemos el servicio civil en los entes de salud. Consecuentemente, es necesario generar esta articulación porque va a generar una situación natural en la que hay una solidaridad manifiesta de quienes quieren participar en un servicio natural, evidentemente en apoyo a la colectividad, en apoyo a la comunidad. Y también es bueno Culminó, congresista Zamudio. La presente ley, el dictamen, contempla las siguientes modalidades: el servicio social voluntario universitario, el cuerpo general del voluntariado, el servicio militar, el servicio voluntario comunitario. El sistema cuenta como ente rector a la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario del Perú. En ese sentido, señor presidente, debemos tener en cuenta que organismos públicos como los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otras entidades públicas participan en el voluntariado a nivel nacional. Es de notar que el Congreso de la República ha tenido agendados los proyectos de ley que mencioné inicialmente, por lo que solicito se acumule el proyecto de ley 769 y los demás proyectos que aparecen en la página 5 del dictamen, a fin de consensuar el producto. Culmine, por favor.
y el aporte y el trabajo de varios congresistas y de casi todas las bancadas que se encuentran aquí presentes, que respaldan esta iniciativa legislativa del Ejecutivo. Y en ese sentido, señor presidente, estaremos aprobando un dictamen y una ley que va a favorecer a todos los peruanos. Muchísimas gracias. Antes de continuar con el debate, la presidencia quiere saludar a 5 distinguidos jóvenes. La señorita Katia Paola Caizahuana, Arnold Ludwig Lázaro, la señorita Carla Taco, el señor Jordi Valdeón y el profesor Fidel Cueva, quienes han participado recientemente en Suecia, ubicándose entre los 4 mejores proyectos ambientales del mundo para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. Con el proyecto Humedales de Pucush, Chupaca, Junín. El Congreso de la República les ha otorgado, obviamente y merecidamente, la diploma del Congreso. Felicitaciones, jóvenes. Gracias, congresista Hurtado, por acompañar a estos valiosos muchachos. Congresista Simón tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. En principio, quiero decirle que el Partido Humanista apoya este proyecto. Y lo apoya en principio porque la Comisión de Descentralización lo debatió durante buen tiempo y además exigió la presencia del presidente del Consejo de Ministros para que pueda profundizar el tema. Y yo no encontré ninguna voz discordante con respecto al mismo. Lo segundo, presidente, por lo menos la generación mía recuerda muchísimo lo que significó Cooperación Popular y cómo fuimos conociendo el país, cómo fuimos conociendo la Amazonía, cómo fuimos conociendo la sierra a través de ese proyecto. Y que que yo supiera no existía Chávez, ¿no? Existía Fernando Belaúnde Terry, salvo que Chávez haya copiado el proyecto de Fernando Belaúnde Terry, no lo sé. Pero además, este no es un proyecto que nace en el chavismo. Este es un proyecto aprobado en principio en función a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que ya se dijo con mucha claridad acá, que con resolución 5217 del 20 de noviembre del 97 proclamó el año 2001, hace 12 años atrás, como Año Internacional de los Voluntarios. Y asimismo en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el Futuro decía o recomendaba a los Estados miembros fomentar la participación de voluntarios en el desarrollo social, alentando a los gobiernos a formular estrategias para sensibilizar a la población sobre el valor voluntario. Pero esto continúa en Argentina, pasa a Brasil, España y Colombia. Habría que preguntar cuántos de esos países son chavistas. Parece que el espíritu de Chávez afecta a muchas personas. Por lo tanto, este es un proyecto, presidente, que además fue compromiso que tuvo el presidente Humala con la Mesa de Concertación contra la Pobreza, y donde se planteaba que jóvenes profesionales puedan contribuir con sus conocimientos al desarrollo de las zonas más pobres y fortalecer la identidad que no la tenemos muchos, y amor al Perú. Yo recuerdo mucho la experiencia no solamente de Fernando Belaúnde Terry, sino también la época del general Velasco y también del segundo periodo de Belaúnde, donde los universitarios podíamos contribuir con las zonas rurales y podíamos enseñarle a los ganaderos, a los agricultores cómo tratar las enfermedades de las plantas, y podíamos ir a las zonas pobres para ver cómo ayudamos al combate de la tuberculosis. Es decir, siempre ha existido voluntariado, pero nunca ha existido de manera organizada. No nos olvidemos, presidente, que el voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre. Y estas personas que se consideran en la ley, que buscan a contribuir al desarrollo del país, el servicio va a durar 12 meses. Cuando este gobierno se acabe, entrará otro gobierno y seguirá con el servicio voluntario. Por lo tanto, hay que mirar el bosque, no hay que mirar el árbol. Culmine, por favor.
Va a tener 4 modalidades, hecho presidente, y que va a ser regido por la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario. Lo que sería bueno es que se diga, que se clarifique cuál es la función de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntariado, porque aparecería, según la ley, como un ministerio más. Esa es la preocupación que se tendría. El responsable de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario tiene una serie de atribuciones que podrían afectar, por ejemplo, el desarrollo o las obligaciones que tiene el primer ministro. Me gustaría que el presidente de la comisión, lamentablemente no está, o quien lo reemplaza, pudiera aclarar de manera muy firme cuál es el papel de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario, que a pesar que lo dice la ley, habría que poner un candado para que no se dispare y mañana tengamos un nuevo ministerio. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Aguinaga. Congresista Lescano. Presidente, me piden una interrupción a la congresista Alcorta, yo con todo gusto. Congresista Alcorta. Gracias, congresista. No, un poco para anunciarles que acaba de salir en el Twitter que el Tribunal Constitucional le da plazo al Ejecutivo para pagar la deuda de los bonos agrarios en 6 meses. El Tribunal ya se pronunció, debe salir colgado en el portal del Tribunal en cualquier momento. Nada más. Puede iniciar, congresista Lescano. Señor presidente, muy buenas tardes. Señor presidente, cooperación popular, pero antes de hablar de cooperación popular, un integrante de la familia Belaúnde me pide una interrupción. Señor integrante de la familia Belaúnde, puede hacer uso de la intervención. Congresista Belaúnde. Para hablar luz roja. Yo, a riesgo de ser un poco machacón, quisiera hacer una pequeña incidencia en este proyecto de ley cuando habla de las modalidades del servicio social voluntario e incluye el servicio militar. Señor presidente, señores congresistas, el servicio militar voluntario, que es el que teóricamente tenemos vigente, que es el que está vigente, no puede ser incluido dentro del servicio social voluntario. Son conceptos totalmente distintos. Por lo tanto, se debe eliminar toda referencia al servicio militar. Yo creo que esto desnaturaliza y hace incoherente la presente ley. Reitero mi propuesta, a riesgo de ser machacón. Muchas gracias, congresista Lescano. Puede continuar, congresista Lescano. Señor presidente, una madre de familia me envía un Face y me dice, señor, que los jóvenes del servicio militar voluntario en Arequipa no tienen uniformes, no tienen buzos, no tienen zapatillas y se los tienen que comprar, no tienen camas, no tienen catres, no hay waters y no hay agua. Entonces, señor, ¿qué joven podrá animarse a ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas a servir a su patria? Nadie, porque los tratan en una situación y están en una situación verdaderamente lamentable. Entonces, con esta ley, señor, se ignora también eso. No puede haber un voluntariado que está maltratando a los jóvenes en el servicio militar voluntario. Eso en primer lugar, señor. En segundo lugar, yo creo que el gobierno, señor, y los colegas debían tener un sentido de prioridad de las cosas. Porque este proyecto no nos propone, señor, atender con prioridad las necesidades que vive el Perú. Aquí dice, señor, que va a ver y va a atender
con especial énfasis mejoras en las condiciones de vida de la población, principalmente en las zonas o comunidades menos favorecidas del país. Eso lo hará nuestra distinguida ministra de la Mujer que está acá presente, a través de su trabajo en el Ministerio de la Mujer. Eso hará, señor presidente, la ministra de Inclusión Social. Eso hará pues el ministro de Transportes o el gobierno regional para abrir las trochas de las carreteras. O eso hará pues el ministro de Vivienda poniendo viviendas con calefacción natural o con las cocinas a leña que tienen en sus casas los comuneros en los Andes. Pero no una entidad o una organización que está creando esta ley. Este dinero, señor, debe estar destinado a lo que están reclamando todos los peruanos en las calles y que sufren todos los peruanos en todo el territorio nacional, que es la seguridad ciudadana. Señor, las juntas vecinales que están organizadas por las policías, que están organizadas en los barrios más pobres, señor, no tienen cómo defenderse de la delincuencia. Y al parecer estamos ciegos de eso. No vemos esa realidad. Y ese dinero debía ir, señor, para fortalecer las juntas vecinales, comprarles teléfonos celulares para que estén conectados con la policía, con el municipio, pagar a voluntarios de las juntas vecinales para que vean si están entrando los delincuentes o no. Pero no crear este tipo de instituciones que nada tiene que ver con cooperación popular, ojo. Porque el presidente Belaúnde y Acción Popular reconoció las instituciones ancestrales del Perú, el trabajo conjunto. Ellos ponían la mano de obra, el Estado le daba materiales para construir el local comunal o la escuela. No reclutaba gente, señor presidente. Y esto es un reclutamiento de gente. Y culmine, por favor. Entonces, señor presidente, yo creo que esto no tiene sentido de prioridad. Ese dinero debe ir para seguridad ciudadana. ¿Por qué no les pagan, colegas? ¿Por qué no les paga el gobierno, señor, a las juntas vecinales para que cuiden las casas, los barrios de los asaltos de los criminales? Y no se hace absolutamente nada. Pero tiene algunas incoherencias, señor presidente. Yo le pido unos minutos más. En el artículo 16, señor presidente, hay algo muy peligroso. Dice que todas las entidades del sector público podrán ser entidades receptoras de voluntarios. Es decir, en todos los ministerios vamos a tener voluntarios. Eso es clientelaje político, señor presidente. Eso no se puede de ninguna manera permitir. Eso no tiene sentido. Es como poner ahí servidores de confianza, entre comillas, pero en una situación laboral difícil. Me pido interrupción, congresista Mulder, señor presidente. Congresista Mulder. Lo que señala el congresista Lescano además permite acentuar y llamar la atención sobre un tema que es de fondo, ya que hay tantos proyectos como laborales, de salud, han pasado por la Comisión de Presupuesto como comisión principal. Este, que es un proyecto que evidentemente va a costar una cantidad, no se sabe cuál de dinero, pero al parecer bastante grande, porque es la creación de una entidad que es casi del tamaño de un ministerio, no pasa por la Comisión de Presupuesto, lo cual es impresionante. Y si tenemos el caso de un presidente de la República que dice, no hay plata, cuando le preguntan, no hay plata para pagarle a los voluntarios justamente del servicio militar, entonces, ¿con qué van a costear esto, presidente? Este proyecto adolece justamente de ese alcance. Es inconstitucional en la medida que vamos a votar algo que va a costar un dinero y ni siquiera se nos dice que va a tener la partida presupuestal que corresponde. Gracias. Culmine, por favor. Señor presidente, entonces mire usted, entidades receptoras, todas las entidades de la administración pública en sus 3 niveles podrán tener el servicio social voluntario. Eso es muy peligroso. El artículo 18, señor, se va en contra de la meritocracia que dice haber aprobado el llamado, la ley del servicio civil. ¿Y qué dice, señor, aquí? Puntaje adicional si postulan a las becas nacionales e internacionales, los voluntarios y los trabajadores estables. Señor, ¿qué meritocracia entonces estamos pidiendo a los trabajadores estables? Y acá los que entran a dedo, no sé, pues por 200 soles, 100 soles, que los van a sobreexplotar, señor, van a tener también becas y una serie de beneficios, dirán los trabajadores estables, y nosotros que tenemos 20 o 15 años de servicio, 10 años de servicio, no tenemos derecho a becas.
puntajes adicionales. Mire usted, construcción de viviendas. Ni los profesores tienen este beneficio en su ley, señor presidente. Construcción de viviendas a personas. Gracias. El congresista Bengolea tiene uso de la palabra y le puede solicitar una interrupción. Con todo gusto. Congresista Lescano. Sí, y finalmente, señor, hay cosas como estas, ¿no?, que dicen que no tienen ningún vínculo contractual los trabajadores voluntarios o los servidores voluntarios, artículo 13, último párrafo. Pero en el artículo 9, señor, dicen que la entidad que va a dirigir este servicio social voluntario, la Autoridad Nacional, tiene por objeto ejercer potestad sancionadora por las infracciones que cometan los voluntarios. Es decir, ellos trabajan sin contrato, no hay contrato, no tienen beneficio, no tienen nada. Pero sí pueden ser sancionados. Sí pueden ser sancionados. Entonces, señor presidente, tenemos este tipo de propuestas que creo que deben irse al archivo, señor. Y este dinero ir, repito, a la seguridad ciudadana que está demandando la gente a gritos, señor, y no hay plata para atender esa necesidad única, prioritaria, que la población está pidiendo. Gracias, congresista Bengolea, por la interrupción concedida. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Sí, sin duda, presidente, no estamos de acuerdo con esta propuesta. Esta propuesta, como se ha recordado, fue traída aquí al Pleno, en donde se le dispensó de trámite de dictamen, ¿no es cierto?, en un primer intento porque aprobemos rápidamente este servicio. Felizmente aquí en el Pleno se paró y se llevó a la comisión correspondiente, que era la de descentralización. En la comisión de descentralización, según me cuenta la historia, estuvieron humanistas y Perú Posibilistas juntos en el voto, los demás no estuvieron, y se trajo este dictamen aprobado. Bueno, ¿cuál es la idea de este dictamen? Es una ley general de voluntariado, ¿no es cierto?, que por la forma como está diseñada hace suponer un peligroso manejo político del sistema del voluntariado, porque la pregunta es, ¿no existe hoy una ley al respecto? Sí, existe una ley al respecto que viene desde el año 2004. ¿Hace falta reformarla? No, no hace falta reformarla. ¿Necesitamos esta ley para que los voluntarios del Perú sigan siendo voluntarios? No la necesitamos. ¿Para qué la organizamos entonces? Más aún, presidente, cuando en esta ley contemplamos el nombramiento de una autoridad del voluntariado, nombrada directamente por el presidente de la República, nada menos. Entonces, señor presidente, ahí hay una primera duda que nos hace decir, esto de acá suena al servicio policial voluntario y a tantas otras intentonas del gobierno de tratar de organizar gente, ¿no es cierto?, alrededor o paralelamente con otras organizaciones gubernamentales, sabe Dios con qué fines adicionales, presidente. Así que por allí nada más nosotros no estamos de acuerdo. Sí, efectivamente, aquí me apunta el congresista Iberico que se parece más bien a algunas organizaciones velasquistas, porque acá se le quiso comparar con la experiencia de Belaunde, que por cierto fue diferente, absolutamente diferente. Nos hace recordar más bien a los voluntariados que existen hoy en Venezuela, a eso sí nos hace recordar, presidente. Pero más allá de esas observaciones generales, yo quiero hacer algunas observaciones puntuales, presidente. ¿Qué hace el servicio militar en esta ley del voluntariado? Esto sí es un absurdo absoluto, presidente. Es decir, se nos está diciendo que ahora una autoridad autónoma adscrita a la PCM es la que va a tener que ver el tema del servicio militar. Yo quisiera saber qué piensa el ministro de Defensa al respecto. ¿Se le ha preguntado al Ministerio de Defensa cuál es su opinión? ¿O a los institutos armados cuál es su opinión? A partir de ahora ellos van a depender de esta autoridad anónima nombrada a dedo por el presidente de la República. ¿Así va a ser la situación de nuestros militares voluntarios? Esto es un absurdo, presidente. Segundo, ya lo decía el congresista Lescano y le doy toda la razón. Hace pocos días en este Congreso de la República hemos estado discutiendo la ley de servicio, la del servicio civil, ¿no es cierto? Y ahí se decía que una de las cosas claves era la meritocracia, presidente. Revise usted el artículo 18 del proyecto que nos están alcanzando. La meritocracia se tiró por el piso. Ya no hay meritocracia. Ahora resulta que los que pertenezcan a este servicio voluntario tendrán puntaje adicional, y se olvidó decir el congresista Lescano, inclusive para acceder a la función pública. ¿De qué meritocracia hablamos? Toda la discusión que tuvimos hace 2 semanas ya no sirve para nada. Culmine, por favor. Ahora, presidente, aquellos que integren las huestes del voluntariado del presidente Humala podrán ingresar a la función pública, aparte de otras cuestiones que ya han hecho
mención quienes me han antecedido. Quisiera saber qué piensa servir al respecto. Después de todo lo que discutimos, ¿qué piensa servir? Le vamos a sacar la vuelta a todo lo que discutimos, porque ahora, vía voluntariado, podrán entrar todos a la función pública. ¿Para qué discutimos tanto? ¿Para qué tanto problema social, presidente? Más aún. Señor presidente, la tercera disposición complementaria transitoria, y sobre esto sí quiero llamar la atención puntualmente, presidente, es una disposición inconstitucional, presidente. Fíjese usted la gravedad de la misma. Nos dice en su último párrafo esta tercera disposición que por decreto supremo se tipificarán las infracciones y se determinarán las sanciones aplicables, presidente. Señor presidente, discúlpeme, el artículo 224D de la Constitución, si no me equivoco, principio de legalidad. Cualquier cuestión delictiva tiene que estar tipificada en una ley, no en un decreto supremo. Más aún, si me dicen es que esto no es para delitos, es para sanciones administrativas, pues la ley general de, la ley de procedimientos administrativos. Termine, por favor. La ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, también señala que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales. Entonces, presidente, aquí hay consideraciones inconstitucionales para temas de sanciones. Aquí hay cuestiones que están vulnerando todos los principios del servicio militar. No sé qué pensarán los institutos armados, hay que preguntárselos. Aquí estamos pisoteando todo lo que se discutió en meritocracia a propósito del servicio civil. Esa norma, presidente, como conclusión, debería volver a comisión. O debería ir a la Comisión de la Mujer, tal como se ha pedido ya en una cuestión previa. Pero esto no puede ser aprobado de ninguna manera. Es más, yo diría, debería ir al archivo. Ni siquiera a comisiones, pero si se quiere, que regrese a comisiones para que ahí la archiven, porque esto tiene un tufillo distinto, presidente. Esta no es una norma eficiente ni busca lo que pretende. Creo que está buscando otra cosa y es por eso que yo más bien diría que debería irse al archivo. Y si no la mandamos al archivo aquí directamente, pues que vuelva a comisión y que las comisiones se encarguen de darle el lugar que corresponde, presidente. Muchas gracias. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Freddy Otárola. Congresista Otárola. Sí, creo que toda lectura o comentario incompleto no es un comentario real. En cuanto al servicio militar, se rige por las normas del Ministerio de Defensa y de las normas que regulan las instituciones que corresponden al sistema de la defensa nacional. Llámense Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, que sé. No es cierto que se esté confundiendo. El servicio militar es una forma de servicio voluntario. Lo único que se está creando es un ente coordinador que pueda regular, que pueda tenerlos en mente, que le permita extender los beneficios que aquí se crean al servicio militar. Consiguientemente, se está leyendo mal, se está leyendo incompletamente y creo que de buena fe. No voy a pensar que un comentario errado lo hayan hecho de mala fe. Gracias, presidente. Con esta Gamarra. Sí, gracias, señor presidente. Me solicita otra interrupción el congresista Condori. Con esta Condori. Gracias, colega. Lo que se está hablando acá en el proyecto de ley es la creación de un sistema. Se habla en el artículo 1, en el artículo 2 también se habla de sistema, el artículo 3 también se refiere a sistema, el 4 de sistema, el 5 también se habla de sistema y como ente rector la autoridad. ¿Y qué es sistema? No es un organismo público. El sistema, de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice: los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Es decir, no estamos creando un organismo público, un aparato, sino un conjunto de normas que se articularían dentro de la administración pública ya creada. Un concepto análogo a esto, por ejemplo, sería el concepto del Sistema Nacional de Inversión Pública, que atraviesa todo el Estado peruano, pero no es en cada entidad pública que esté un organismo público denominado Sistema de Inversión Pública. No. Es un... Gracias. Puede iniciar con congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, colegas congresistas, yo quisiera hacerles un llamado a que el análisis de este proyecto de ley
sea un análisis responsable, sin mezquindad sobre todo, y con una evaluación totalmente fría, sin generar suspicacias de lo que podría ser o de lo que podría pasar. Han habido participaciones de algunos congresistas que consideran que este servicio civil voluntario sería parecido a organizaciones creadas en otros países como Venezuela, que dicho sea de paso, el Perú ha marcado distancia y tiene un comportamiento democrático y de respeto al Estado de Derecho. Es así, señor presidente, que este servicio civil voluntario tiene por objeto establecer un sistema que funcione a través de diversas modalidades, como por ejemplo el cuerpo general del voluntariado, el servicio social voluntario comunitario, el servicio social voluntario universitario y el servicio militar. Cuando hablamos del servicio civil voluntario, tenemos que referirnos específicamente, señor presidente, a que la suma de voluntades pueda ser la construcción de grandes culturas como en el pasado, señor presidente. Las voluntades aisladas simplemente no van a permitir el desarrollo de los pueblos. Pero si sumamos voluntades, vamos a sumar y vamos a construir cultura, vamos a construir solidaridad, vamos a construir desarrollo, vamos a construir unidad de pensamiento, civismo, señor presidente, que es lo que nos falta en este momento. Por eso decía, señor presidente, que no hay que ver este proyecto de ley con mezquindad. No podemos seguir generando suspicacia, por el contrario, ¿cómo no estar de acuerdo, señor presidente, con aspectos muy importantes relativos a las actividades del servicio social voluntario? Apoyar en el mejoramiento de los servicios de salud, apoyar en el mejoramiento de la infraestructura de las comunidades beneficiarias, apoyar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. Con esto, ¿qué se pretende, señor presidente? Que la suma de voluntades de un conjunto de universitarios puedan acercarse a una comunidad alejada. Culmine, por favor. ¿Qué sería, señor presidente, en el caso de la Facultad de Derecho? Ir a una comunidad alejada y brindar servicios de asesoría, o estudiantes de medicina, llevar charlas en lugares alejados con relación a la planificación familiar. Ese no es un trabajo que requiere el Perú. Ese no es un trabajo de desarrollo y cultura, de llevar a los pueblos más alejados. Señor presidente, hay temas como la capacitación y educación en temas de interés de las comunidades y personas beneficiarias. Generación, mecanismos que acerquen al Estado al ciudadano. Es necesario, señor presidente, que veamos cuáles son los verdaderos objetivos y la finalidad de este proyecto y cuáles serían las actividades encaminadas a buscar la participación de la suma de voluntades que en este momento requiere el Perú. Apoyen la gestión de las entidades de acuerdo a la formación del voluntario. Gracias. Congresista Velázquez. Me pide una interrupción el congresista Alberto Bengolea, presidente, con mucho gusto, tú lo permites. Congresista Bengolea. Presidente, nos dicen que veamos mezquindad de este proyecto. No, no es mezquino, presidente. Simplemente la pregunta inicial sería, si era tan abierto, si era tan claro, si es tan glorioso el proyecto que nos presentan, ¿cuál fue la necesidad de tratar de saltar las comisiones, de tratar de entrar por el atajo, de tratar de evitar este debate que felizmente, porque el Congreso sin puntos se está teniendo? Si no, ni siquiera lo estaríamos debatiendo. ¿Cuál fue la necesidad? Así que, presidente, no, yo insisto, un sistema de voluntariado, en donde nos dicen, según este último discurso, que tienen que organizarlos para que los chicos vayan. Por Dios, hoy día hay servicio voluntario en el Perú, pero voluntario de verdad.
No necesitan un jefe nombrado por el presidente de la República para hacer servicio voluntario. Vaya usted al interior del país y va a ver chicos, jóvenes peruanos que sí hacen voluntariado y no necesitan todos los premios que aquí ocultamente les están entregando, becas, estudios, trabajo. Acá se está buscando hacer otra cosa, señor. Esa es la verdad, por eso nos oponemos. Gracias, presidente. Congresista Damer. Sí, señor presidente, agradezco la interrupción. Quiero informar al Congreso algo sumamente grave, que tiene que ver en parte con este debate, en parte lejana. Acabo de recibir la sentencia dada por el Tribunal Constitucional por 3 votos en mayoría y 3 individuales cada uno, donde ha resuelto el Tribunal del Constitucional por votación la diferencia, y en el cual dice que en 6 meses tiene que darse un decreto supremo para el pago. O sea, aquí están 4.500 millones de dólares de una norma en la cual el Congreso mismo ha sacado un pedido diciendo que el Congreso no ha sido notificado como parte, y en la cual el Colegio de Ingenieros ha dicho que no existe ni las actas ni los documentos que sustenten ese pedido del 2001, o sea que es nulo. Esa situación amerita, señor presidente. Yo he presentado con la bancada de Acción Popular y el Frente Amplio un proyecto para que se discuta como moción de orden del día. Pediría que en su momento se pueda ver. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Bueno, por excepción, congresista Abugataz, yo les pido ese tema. Sería bueno que nos vayamos informando de la sentencia, pero no es tema ni materia de la agenda de este pleno. Congresista Abugataz. Muchas gracias, señor presidente, pero es que hay un tema de que la mala información genera pánico y se llama terrorismo financiero blanco. El tribunal no ha dicho que paguen en 6 meses, eso es absolutamente falso. Lo que dice el tribunal es, saque usted, señor Ejecutivo, en 6 meses un decreto supremo donde regulas la forma como se va a calcular, y después de 2 años... No, lee los artículos del 26 al 29. Si quieren definir esto, la sentencia es clarísima, es sujeta a la Constitución, y yo creo que si vamos a comenzar a hablar las cosas a medias verdades o mentiras completas, vamos a engañar a la población. Aquí hay una sentencia que es absolutamente clara y justa con los tenedores de los bonos agrarios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, zanjado el incidente. Congresista Velázquez puede iniciar. Señor presidente, primero voy a plantear como cuestión previa si resulta paradójico, ¿no? Ha habido una discusión sobre un proyecto que tenía materia de salud, que lo propone la Comisión de Presupuesto. Este dictamen tiene incidencia económica. El artículo 18 de este dictamen habla de beneficios económicos para los voluntarios, acceso a los beneficios del Seguro Integral de Salud, en caso de realizar el servicio voluntario en algún lugar distante de su domicilio, le van a pagar gastos. El artículo 34 también habla del estipendio, y también habla de la contratación de personal, y el presidente de la Comisión de Presupuesto voltea la cara, no sabe, él sí no sustenta este dictamen. Este dictamen le está recortando funciones al Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué la Comisión de la Mujer no da una opinión? Está incorporando el servicio militar a los alcances de esta norma. ¿Cuál es la norma que prevalece? Entonces, señor presidente, yo voy a plantear como cuestión previa que antes que se vote este dictamen, vaya a la Comisión de la Mujer y que vaya a la Comisión de Presupuesto, que trabaje el presidente de la Comisión de Presupuesto en temas de su competencia. Pero quiero decir ahora lo siguiente: este servicio social voluntario, tal como se está planteando, es una copia inspirada en los principios del CINAMOS. Fíjense lo que dice el CINAMOS, la ley del CINAMOS, en su artículo 2 del decreto ley 19352, la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la realidad nacional. Ese principio lo han trasladado al dictamen, pero no solamente eso, sino que este dictamen está inspirado, en efecto, en una ley, la ley del Servicio Social Integral, ¿de quién? Promulgado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué dice el artículo 3 de esta ley? ¿Qué dice el artículo 3? La ley se rige bajo los principios de solidaridad,
y del bien común e inspirada en valores del ordenamiento jurídico del Estado democrático y social de derecho y de justicia como la igualdad, la responsabilidad social y justicia social. No es un proyecto que tiene como propósito organizar milicias pagadas por el Estado. No se está creando un sistema administrativo. No tengo nada que retirar, señor, no tengo nada que retirar. Que no me vengan a mí a pechar. Si gusta que me lleven a la mega comisión, pero yo aquí no voy a retirar nada. Señor, fíjese usted, señor, este es un proyecto evidentemente que crea un sistema administrativo con un titular de pliego. De comienzo, cuesta 20 millones de soles. Culmine, por favor. ¿Tienen miedo que hable? 7 millones para pagar funcionarios y 13 para equipar funcionarios. Una autoridad autónoma adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Y el Ministerio de la Mujer va camino a ser un casco vacío, porque le están quitando todas sus competencias. Entonces, señor presidente, ¿qué dijo el ministro de Economía, el primer ministro? No hay plata para mejorar las propinas de los que son convocados coercitivamente al servicio militar obligatorio. Los pobres hermanos bomberos no tienen para su combustible de sus máquinas, los incorporan al servicio voluntario pero no le dan ni un centavo. No hay plata para pagar a los magistrados, no hay plata para pagar a los médicos, pero sí hay plata para armar la plataforma adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, y la norma tiene una trampa. No dice el mecanismo de incorporación de los voluntarios al sistema. Y deja todo librado al reglamento, obviamente que lo va a hacer el gobierno. Señor presidente, es absolutamente inoportuno. Me voy a tomar la libertad de pedirle al congresista Bedoya, quien le toca, si le otorga una interrupción. Caso contrario, congresista Bedoya tiene la palabra. Afortunadamente iba a hablar muy breve, presidente, con lo cual no tengo inconveniente. Adelante. Recuerdo que los parlamentarios tenemos derecho a hablar 5 minutos, ¿ah? No es una generosidad, por si acaso. Esta es una mala práctica antidemocrática en la mesa, de querer imponer 3 minutos. Nosotros queremos organizar una idea y expresarla. Yo creo, señor presidente, que esta norma es absolutamente invasiva de otros regímenes que hace poco acabamos de aprobar, como la ley del servicio civil. Por eso, señor presidente, se han debido dar el trabajo de leer. Esta es una ley que recoge los principios de la ley que creó el CINAMOS y la han complementado con la norma de la Asamblea Popular Venezolana. ¿Qué se quiere hacer con este sistema de apoyo voluntario? Es encomiable. ¿Qué ha hecho el gobierno, por ejemplo, por estas madres que desinteresadamente en el INEI hacen una labor de voluntariado sin pedirle un centavo al Estado? ¿Por qué ahora tenemos que financiar una estructura que sabe Dios cuál va a ser el destino o la orientación que se le va a dar? Que se defina, señor presidente. Acá está la ministra de la Mujer, pero que este dictamen vaya a la Comisión de la Mujer, porque le recorta drásticamente. Gracias. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Señor, creo que los argumentos en favor y en contra han sido largamente debatidos. Y es evidente que el proyecto hace agua por varios lados. No solamente en cuanto a la intención, los resquemores que suscita, sino las inconstitucionalidades que contiene. A las que mencionó el doctor Bengolea cuando manifestó que el proyecto, al derivar a un decreto supremo en el que se fijen las sanciones y las multas aplicables, está realmente violando la Constitución, que establece que corresponde a la ley fijar esas sanciones y que nadie puede ser sancionado por algo que no esté previamente establecido en ley. En consecuencia, señor, este principio elemental de legalidad, nullum crimen, nullum pena sine lege, está siendo violado reiteradamente en 2 o 3 artículos de esta ley. El primero de ellos, cuando en el artículo 9, inciso L, dice que corresponde a la Autoridad Nacional del Servicio Social
ejercer potestad sancionadora en el ámbito del sistema del servicio social voluntario de acuerdo a las infracciones que cometan los voluntarios y las sanciones que sean determinadas por decreto supremo y al procedimiento que se apruebe para tal efecto. Esta norma tiene que concordarse con otro dispositivo que más adelante contiene el mismo proyecto en el mismo sentido, cuando en la tercera disposición final y transitoria dice: por decreto supremo se tipificarán las infracciones y se determinarán las sanciones aplicables. Pero eso no es todo, señor. La premura o la rapidez o la improvisación con que este proyecto ha sido elaborado nos lleva a que también en forma reiterada, en 2 o 3 partes del proyecto, se estipule una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en el artículo 12 se refiere al régimen laboral del personal que va a trabajar en este ente que se va a crear. ¿Y qué es lo que dice respecto de las remuneraciones del personal? El personal de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario está comprendida dentro del régimen laboral correspondiente. ¿Y cuál es ese régimen? No lo precisa. Simplemente dentro del régimen legal correspondiente. Señor, este proyecto realmente, conforme se le revisa con más detenimiento, saltan más cosas que evidencian que lo más aconsejable es que retorne a comisiones para que sea estudiado con seriedad y con asesoría de técnicos o asesores que entiendan sobre la materia. Gracias, señor. Gracias, congresista Bedoya. Tiene la palabra la congresista Jara. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la representación nacional. Quiero en principio agradecer la enorme preocupación que han hecho saber determinados congresistas con respecto al recorte supuesto de funciones del Ministerio de la Mujer, con respecto a este proyecto de ley que hoy debatimos para su aprobación, que crea el sistema del servicio social de voluntariado. En ese sentido, señor presidente, permítame decirle que las acciones sobre temas de voluntariado representan una de las múltiples competencias que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta creación del sistema, como bien lo han acotado los que me han antecedido en el uso de la palabra, permitirá una acción mucho más articulada, mucho más integral, con mayores beneficios para todas las partes involucradas en el sistema. ¿Por qué estar adscrita a la PCM? Es evidente que si le queremos dar una visión transversal, una visión intersectorial al tema del voluntariado, presidente, sobre la base de los principios de solidaridad y conciencia social, en la PCM se permitiría un mayor nivel de coordinación y una mayor promoción y difusión de todas las modalidades del voluntariado, y hablo de todas las modalidades porque, si bien como lo ha señalado la presidenta de la Comisión de la Mujer, en este sector tenemos el registro nacional del voluntariado, pero sin ser